Buenos días y bienvenidos a esta conversación online con la que damos continuidad al 21 punto de encuentro internacional organizado por Astudex, la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias, y que dentro del programa que se celebra hoy y mañana ha preparado esta conversación tan interesante con don Mauro Guillén, que es sociólogo, economista, político, profesor y un escritor fascinante que recientemente ha publicado un libro que ya se ha convertido en todo un bestseller. Con él vamos a charlar enseguida, pero para abrir esta sección del punto de encuentro contamos también con la presencia de la presidenta de Astudex, Teresa Vigón. Así que los saludo ya a los dos. Teresa, buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días, Mauro. Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy en esta mañana aquí en Oviedo. Aunque sea online, en definitiva estamos en Oviedo. Continuando el acto de inauguración que acabamos de tener, pues ahora tenemos, como dice Pedro, esta charla con el Mauro Guillén. La verdad es que el profesor Guillén es un personaje fascinante. Yo estoy fascinada escuchando las charlas que he visto en YouTube de Google Talks, sus conversaciones con Emilio Ontiveros, sus conversaciones con otros, con Paul Krugman, me parece también. Es profesor de International Management en la Wharton School en la Universidad de Pennsylvania, pero fundamentalmente lo que es un hombre estudioso y un calibrador de lo que puede venir en el futuro. Su pensamiento lateral es bien conocido y en este libro que comentabas antes, el 2030, que lleva ese título de Viajando hacia el fin del mundo tal y como lo conocemos, lleva luego otro subtítulo todavía más inquietante, que es cómo la colisión de las grandes tendencias actuales remodelará el futuro de todo, y efectivamente así va a ser. Les animo a disfrutar de Mauro Guillén ahora dentro de unos momentos, pero también en esas charlas en YouTube. Y desde luego nadie mejor que Mauro para mostrarnos un poco las tendencias actuales y de futuro de comercio internacional. Muchas gracias, Mauro. Gracias por invitarme, estoy encantado y lamento no poder estar en Oviedo, pero es la pandemia, como sabes. Esa invitación en vivo y en directo queda pendiente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Teresa, por esta introducción, por explicarnos también por qué Mauro es el invitado ideal para hablar de estas tendencias de internacionalización. Enhorabuena por el punto de encuentro online. Estamos en los inicios, pero estoy convencido de que va a ser todo un éxito y muy, muy interesante para todos los participantes online, muchos de ellos que nos están siguiendo ya en esta conversación. Muchísimas gracias, Teresa, que disfrutes también de esta charla. Adiós. Bien, pues seguimos con el profesor Mauro Guillén. Como nos decía hace unos segundos la propia Teresa, tenía sobre la mesa, o tiene sobre la mesa, un libro fantástico que le recomendamos a todos nuestros telespectadores, a toda la gente que nos sigue en esta conversación, porque es una auténtica maravilla. Y a pesar de lo inquietante que suena, efectivamente, el título y ese subtítulo de cómo la colisión de las grandes tendencias actuales va a remodelar el futuro de todo, de cara al 2030 también hay oportunidades y también hay esperanza y, desde luego, si abrazamos el cambio, bueno, pues muchos caminos interesantes que coger. Mauro, buenos días, que yo no te había saludado todavía. No estás con nosotros, pero podemos, pese a la pandemia, charlar contigo, y esta es una de las oportunidades que nos ha dado la tecnología y que no nos ha robado la pandemia. Nos ha robado la oportunidad de saludarte con la mano, pero no de saludarte, que al fin y al cabo es importante. Sí, Pedro, como sabes, la tecnología está cambiando nuestras vidas, ¿no? Cómo jugamos, cómo nos entretenemos, cómo aprendemos, también cómo nos comunicamos, por supuesto, cómo trabajamos y nuestra conducta como consumidores, ¿no? Y esta pandemia acelera la adopción de tecnología. Está claro que esto es lo que viene ocurriendo. Es decir, en 12 meses hemos hecho, en términos de difusión de la tecnología, lo que normalmente quizás hubiera tardado 12 años, ¿no? Y luego no olvidemos también, Pedro, que no solamente son las tecnologías digitales las que están en estos momentos reconfigurando nuestra vida en el mundo, también es la robótica, también es la automatización, la inteligencia artificial, las nanotecnologías, la manipulación de la materia para que consigamos tener materiales más eficientes o más fáciles de manufacturar. Es decir, que
estamos presenciando una explosión, ¿no?, de cambio tecnológico y, por supuesto, facilita nuestra conversación hoy, pero está cambiando, revolucionando nuestras vidas. En todos los sentidos. Luego te vamos a pedir algún detalle más de esto, pero precisamente la primera pregunta que a uno le puede venir a la cabeza es cuando haces una proyección a una década más o menos, a estos años vista, y llega una pandemia, ¿qué sensaciones te quedan? Porque claro, cuando haces todo este trabajo de investigación, cuando te propones anticipar muchos de estos cambios que se están produciendo y llega una pandemia, cuando ya tienes todo hecho el trabajo, ¿cuál es tu primera impresión? Y luego, ¿cómo estás viendo cómo se está desarrollando todo dentro de la pandemia? Si nos estamos, y especialmente las empresas, ajustando bien a esta nueva normalidad, por así decirlo. Sí, mira, esta pandemia yo creo que es una crisis muy peculiar, ¿no? Y lo digo porque si piensas qué es lo que ha ocurrido en otras pandemias en la historia, claro, algunas de ellas son de hace muchos siglos, ¿no? La plaga de Justiniano o la peste negra, la pandemia de gripe del año 18-19, hace un siglo. Yo creo que esas anteriores crisis fueron muy distintas porque lo que hicieron fue parar la historia. Enviaron a las sociedades y a las economías de aquel momento en otra dirección completamente distinta. Pero esta pandemia, como veníamos hablando antes, representa una gran aceleración, una intensificación de tendencias que ya existían, ¿no? Un ejemplo es la tecnología, pero otro es el auge de los mercados emergentes del este de Asia, China entre ellos, ¿no? Esta pandemia está acelerando este proceso por la sencilla razón de que han conseguido controlar la pandemia en países como Vietnam, China, Taiwán, Corea del Sur, de una manera mucho más rápida y efectiva que lo que hemos conseguido nosotros en Europa o en Estados Unidos. Y luego, a raíz de ello, como hablabas de las empresas, evidentemente, pues bueno, ha habido empresas que se han beneficiado porque sus productos o servicios ahora están en mayor demanda que antes, ¿no? Pero hay muchas otras empresas, por supuesto, no hablemos del sector turístico, ¿no?, que se han visto afectadas de una manera muy negativa. Entonces, claro, lo que toca para esas empresas que se han visto afectadas de manera negativa es pivotar, ¿no? Yo jugaba baloncesto en mis tiempos mozos y, bueno, pues el pivote es lo que es fundamental, es decir, que la empresa tiene que buscar maneras de reaccionar. Y yo, si quieres, podemos analizar algún ejemplo que otro de empresas, yo creo que realmente se han reinventado durante esta crisis, ¿no?, esta pandemia. Luego, por tanto, yo creo que lo que toca es innovar, lo que toca es tomar decisiones, lo que toca es ser dinámico para afrontar los retos de esta pandemia. Que vuelvo a repetir, no es que pare las cosas, esta pandemia lo que hace es acelerar los cambios que ya se venían verificando en el mundo. Claro. Estaría bien que luego nos des algún ejemplo, si quieres, Mauro, de este tipo de cambios que ya han adoptado algunas de las empresas. Pero yo me imagino que muchas de esas empresas todavía están a la expectativa de ver qué pasa con sus mercados. Hablamos en este punto de encuentro de exportación y los mercados internacionales tenían un rumbo y tenían un ritmo y ahora mismo no sé cómo se está comportando esa predicción, si también han cambiado mucho estos mercados internacionales o cuando pase todo este maremoto vamos a volver a una senda donde más o menos se pueda tener algo de certidumbre sobre estos mercados. Sí, mira, yo creo que personalmente pienso que el mayor error que podemos cometer en este momento es pensar que una vez que logremos controlar la pandemia, que logremos reducir a cero, ¿no?, gracias a tratamientos o a vacunas el número de casos, que podemos volver a donde estábamos antes de la pandemia. Yo creo que esto es un error a nivel individual, a nivel de región, como puede ser Asturias, a nivel de país, pero también de las empresas, ¿no? Es decir, que yo creo que tenemos que pensar sobre esta pandemia como una oportunidad para replantearnos cómo hacemos las cosas. Porque yo creo que la evolución del mundo y de la economía no va a esperar a que nosotros nos decidamos a, bueno, es lo que queremos hacer o lo que no queremos hacer. Yo creo que tenemos que empezar a crearnos nuestro propio futuro, ahora que podemos, ¿no? Porque la pandemia, hombre, es devastador el efecto que ha tenido, sobre todo en las personas que han perdido la vida o las que han perdido su puesto de trabajo. Pero la pandemia ofrece una oportunidad para hacer las cosas mejor de lo que las hacíamos antes. Te pongo, por ejemplo, el sector turístico, ¿no? Hombre, podemos plantearnos el sector turístico de intentar volver a donde estábamos antes, o en un país como España podemos plantearnos el decir,
hombre, en lugar de tener tantos turistas, ¿por qué no tratamos de reposicionarnos para tener un mayor margen de beneficio con los turistas que vengan, para añadir más valor, ¿no? O sea que yo creo que hay que aprovechar estas crisis para ver qué está funcionando y qué no está funcionando. Y por lo tanto, entonces, tomar medidas, tomar decisiones para reposicionarnos y ser más competitivos en esta economía global a la que aludías, que sigue en constante evolución. Es sin duda un mensaje que a lo mejor cobra más importancia o más protagonismo en tiempos de pandemia, pero que es muy actual casi siempre, ¿no? Estar atentos a las oportunidades que nos da un mercado globalizado que es muy susceptible de moverse continuamente. ¿Cuáles son las grandes tendencias de los mercados a nivel global, Mauro? Bueno, si estamos hablando de mercados de consumo, supongo, en lugar de mercados de inversión o financieros, yo los grandes cambios que veo en mercados de consumo, y vuelvo a repetir que esta pandemia los está acelerando, tienen que ver sobre todo con cambios demográficos, ¿no? O sea, por un lado, date cuenta de que, dado que a medida que pasa el tiempo cada vez tenemos menos niños, entonces las generaciones más jóvenes numéricamente son más pequeñas que las generaciones precedentes. Y por tanto, vamos a estar en una situación en los próximos 5 o 10 años, aquí en Europa ya, en la cual el mayor segmento del mercado va a ser por primera vez el de los mayores de 60 años, ¿no? Claro, tradicionalmente, históricamente, el mayor mercado de consumo, el mayor segmento de mercado de consumo siempre había sido el de los que tenían 25 años, 30 años, 35, 40, ¿no? Porque claro, teníamos más hijos, ¿no? Y además de tener en cuenta que la esperanza de vida no era lo que era hoy. Entonces, hoy entre que cada generación es más pequeña numéricamente y que encima la esperanza de vida ha crecido, un mercado de consumo muy importante es el de los mayores de 60. Ese es uno. El otro mercado de consumo muy importante que está creciendo en todos los países del mundo es el de las mujeres. En el sentido de que ahora las mujeres en mayores números que en el pasado trabajan fuera del hogar, acumulan, reciben sus propios ingresos, acumulan su propia riqueza. Y bueno, las mujeres como consumidores son distintas, ¿no? Es decir, que exhiben unos rasgos diferenciados por término medio. Y por lo tanto, pues bueno, dado que tienen más dinero en sus bolsillos, pues es un segmento también al que hay que prestarle atención. Y luego, por supuesto, el obvio cambio importante es el de los mercados emergentes. Este ya es en términos geográficos, ¿no? China, India, pero no solamente esos dos que son los mayores, sino otras muchas partes del mundo, incluida también África subsahariana, donde estamos empezando a ver los comienzos de una clase media urbana. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, Pedro, algo muy sencillo. Mientras que en las últimas décadas Europa y Estados Unidos han sido los mayores mercados de consumo del mundo, en los próximos 5 o 10 años vamos a tener un cambio importante, con el mercado chino convirtiéndose en el mayor mercado de consumo del mundo. Y unos pocos años más tarde, India, que tiene una población más joven que China, va a convertirse a su vez en el mayor mercado del mundo. Y esto va a tener consecuencias para las empresas, para las marcas. Fíjate que las marcas se han posicionado en el mercado siempre teniendo en cuenta el consumidor europeo y norteamericano, lanzando productos o servicios que eran apetecibles para ese tipo de consumidor. Pero claro, el consumidor asiático es distinto, está mucho más digitalizado que el consumidor europeo o norteamericano y por lo tanto yo creo que vamos a asistir en los próximos años a cambios muy importantes en términos de cómo las empresas manejan sus marcas, sobre todo las empresas de ámbito global. Son cambios muy interesantes dentro de esa triple visión, por ir ordenadamente. En el primero, en ese nuevo segmento de edad del que hablabas, Mauro, los mayores de 60 años, ¿tú crees que se están haciendo las previsiones en cuanto a productos para ese consumidor tan interesante del futuro? Las empresas están mirando hacia ese tipo de consumidor, porque muchas veces también en el cambio tecnológico parece que se mira más al que está al que viene por detrás que al que probablemente sea tu potencial comprador, ¿no? Que sea una persona de 60 años que haya tenido una vida determinada y a lo mejor una familiarización con lo digital diferente a la que pueda tener un chico de 15 años, ¿no? ¿Están las empresas proyectando bien? Bueno, yo creo que estamos empezando a ver las consecuencias de 3 temas importantísimos, ¿no? Uno es el que aludía anteriormente de que cada vez el número de bebés es más pequeño, luego las generaciones jóvenes son de menor tamaño. 2 es el aumento de la esperanza de vida. Fíjate, alguien en España o en Asturias
que hoy cumpla 60 años, tiene por delante otros 25 años de vida por término medio. Y si se trata de mujeres, es más, como sabes, que los varones. Eso es otra vida, ¿no? O sea, no es decir, es la última etapa de la vida, no, es otra vida, ¿no? Que te queda después de los 60 años. Entonces yo creo que tanto empresas como los gobiernos, como la población en general, tenemos que cambiar nuestra mentalidad sobre qué es lo que significa cumplir 60 años o cumplir 65 años. Porque claro, en el pasado significaba que ya no eras tan activo, que ya empezabas a tener problemas de salud serios, quizás incluso problemas mentales, pero ahora fíjate que es justo lo contrario, es decir, la gente que cumple 60 años o 65 todavía tiene una gran vitalidad. Estamos en mejor forma física y mental cuando cumplimos 60 o 65 años ahora que hace 50 años, ¿no? Y claro, está el problema de que las empresas y también los gobiernos, pues sobre todo en Europa, pues desde hace muchos años han decidido que una persona de más de 62 o 64 o 65 años no puede trabajar. Y yo creo que personalmente eso es algo que tiene que cambiar. Algo que tiene que cambiar porque, claro, la jubilación tiene sentido cuando son 10 años por término medio de jubilación. Pero si estamos hablando de 25 años de jubilación, hombre, yo creo que hay muchas personas a esa edad que dicen, hombre, a mí me gustaría seguir trabajando si tengo la oportunidad de hacerlo. Sobre todo si es de una manera flexible, quizás a través de trabajo remoto, ¿no? Hombre, yo creo que tenemos que cambiar las estructuras y nuestra mentalidad, porque con la esperanza de vida donde está en estos momentos, no solamente es que las pensiones no son viables, ¿no? El sistema de pensiones no es viable, sino que estamos desperdiciando el talento, la experiencia y la energía que tiene una persona de 65 años, pongamos, ¿no? Y yo creo que esto es algo que tenemos que evitar. Creo que tenemos que transformarnos y eso tiene que verificarse tanto en la empresa como en las administraciones públicas, pero también en la sociedad en su conjunto. Ya no solo proteger, como te he escuchado alguna vez decir, al colectivo senior, sino que además se puede aprovechar en positivo todo ese conocimiento, ¿no? Por seguir un poco con las tres cuestiones que habrías de las tendencias en cuanto al consumo, hablabas también de las mujeres. Y parece que este futuro avanza con la mujer de la mano, va a tener mucho más protagonismo también en la empresa, empezando por algo de lo que te he oído hablar y es de la creación de las empresas, ¿no? Ellas mismas van a estar detrás de la creación de la mitad de las empresas en el 2030. ¿En qué medida se va a notar esa nueva realidad y esa nueva toma de posición de la mujer también en el mercado? Bueno, como sabes, en términos de las oportunidades que están disponibles para las mujeres, por ejemplo, en Europa, ¿no? Incluida España, yo creo que se ha avanzado mucho en algunos terrenos, pero no lo suficiente en otros, ¿no? Se ha avanzado, evidentemente, mucho en términos del acceso a la educación, aunque todavía es cierto que hay algunas carreras profesionales, sobre todo las científicas, o sea, de las ciencias naturales, no tanto de las ciencias de la salud, donde todavía hay una presencia femenina relativamente pequeña, ¿no? O sea, que queda camino para avanzar, pero donde realmente yo creo que todavía no estamos a la altura de las circunstancias es en el mundo de la empresa, ¿no? Porque son muy pocas, si te das cuenta, las mujeres que son consejeras delegadas de grandes empresas españolas o europeas, o que son las encargadas o las vicepresidentes de marketing o de finanzas, los directores financieros, etcétera. Entonces yo creo que queda mucho trabajo, ¿no? Y claramente hay algo estructural que está impidiendo que las mujeres lleguen a esos puestos de alta dirección en números mayores de los que observamos. Quizás tenga que ver con que, cuando una mujer o un varón está en sus años 30 es el momento decisivo, ¿no? Cuando se producen las promociones dentro de las empresas y, bueno, muchas mujeres, pues por estas herencias culturales, pues son las que se dedican a criar a los hijos, etcétera, ¿no? Y emplean más tiempo en el hogar y, por lo tanto, se quedan un poco descolgadas. Yo creo que es muy importante que introduzcamos más mecanismos, sobre todo de mentorazgo, de apoyo a las mujeres en el mundo empresarial, porque si no, Pedro, es algo bien sencillo. Estamos desperdiciando un 50% del talento. O sea, vamos a asumir que los hombres y las mujeres, los dos, tienen talento, ¿no? Por partes iguales. Bueno, pues si no logramos eliminar esos obstáculos estructurales para que las mujeres lleguen a los puestos de la más alta dirección, estamos sencillamente desperdiciando la mitad del talento. Claro.
Decías también en cuanto a los mercados de consumo, los nuevos mercados emergentes, las nuevas posiciones que van a tomar países como China, mercados que ya eran obviamente gigantes y que todavía pues tienen mucho más protagonismo. Y yo me pregunto, con todo esto de la pandemia que hemos visto, bueno, pues las reacciones desde algún punto de vista, para los que somos profanos en la materia, un poco individualizadas a una misma situación. Estos mercados o estos países, estos estados que van a jugar en el papel o en el juego de la globalización, no los tenemos, por lo menos yo, tan identificados en cuanto a lo que presumimos de su comportamiento político, a las reglas del juego que están dispuestos a aceptar. ¿Cómo se va a poder conciliar todas esas realidades? Porque puedes tener una pujanza económica importante, pero que a lo mejor no te guste toda la parte del paquete que suele imperar, ¿no? en los mercados globales. Y hablo del tipo de gobiernos que tienen esos países, las reglas de la democracia, del Estado de Derecho, todo este tipo de cuestiones que se entrelazan. ¿Cómo se van a sortear para que la estabilidad impere, ¿no? Y no tengamos, no sé, consecuencias graves? Sí, yo creo que este es el gran reto al que nos enfrentamos, ¿no? Es decir, que países como China, incluso India, ¿no? Culturalmente son lejanos, pero claro, desde un punto de vista institucional, político, de lo que es el día a día de la toma de decisiones, etcétera. Claro, China es un país que, si bien tiene una economía cada vez más dominada por los mecanismos de mercado, es cierto que tiene un sistema político que es incongruente, ¿no? Con los que tenemos aquí en Europa o en América Latina, en Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es un gran reto, evidentemente, porque nos pone a nosotros en una situación pues muy delicada, ¿no? Colaboramos con China, ¿no? Colaboramos y, como sabes, hay en estos momentos muchas fricciones en el sistema de comercio internacional en términos de la protección de la propiedad intelectual y de la tecnología, una serie de problemas muy graves, ¿no? Ahora, yo creo que, al contrario de lo que ocurría en la Guerra Fría, ¿no? En ese gran enfrentamiento entre Europa y Estados Unidos por un lado y el bloque soviético por el otro, es que ahora estamos completamente integrados desde un punto de vista económico e incluso financiero con China, ¿no? Y claro, esa integración que yo creo que no solamente va a ser muy difícil de eliminar, sino que además no sería conveniente, porque yo creo que nos beneficia a largo plazo, pues claro, requiere el sentarnos a la mesa y dialogar. Yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos 4 o 5 años, en parte por culpa de Estados Unidos, pero también en parte por la deriva autoritaria en China, es que pues no estamos, los líderes mundiales no están hablando, no están negociando, no están tratando de entenderse. Yo creo que ese es el problema. Y por lo tanto, yo creo que soy optimista, porque partimos de un punto tan bajo, es decir, que solamente podemos mejorar, porque básicamente durante los últimos 2 años ha habido muy poco diálogo, ¿no? Entonces, soy optimista, pero yo creo que tenemos que hacer los deberes, tenemos que sentarnos a la mesa y tenemos que debatir esos problemas, esas fricciones, esas tensiones que existen entre los 3 grandes grupos económicos del mundo, ¿no? O sea, es Estados Unidos, Unión Europea y China. ¿Y qué papel tienen que jugar las organizaciones que normalmente han hecho, digamos, de mediadoras o de árbitros, ¿no? De este tipo de relaciones entre los estados y los países? Se han cuestionado también bastante en la pandemia, al punto de que muchos pensaban que tocaba reactualizarse completamente, ¿no? O resetear y empezar de nuevo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Mauro? Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial se crearon instituciones, ¿no? Se las llama multilaterales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, que yo creo que han demostrado a lo largo del tiempo su capacidad de reconducir los conflictos en el mundo y de ayudar a que nos llevemos mejor en el mundo, a que se tomen decisiones que son buenas no solamente para un pequeño grupo de países, sino para la humanidad en su conjunto. Claro, lo que ocurre es que estas instituciones se crearon hace ya más de 70 años. Y claro, el mundo ha cambiado, ¿no? Pero yo no soy partidario de decir, pues bueno, lo que tenemos que hacer es crear otras instituciones. No, yo creo que lo que tenemos que hacer es reformar. Tenemos que actualizar esas instituciones, sobre todo en términos de la representación
que tienen en ellas, de la cuota representativa que tienen estos mercados emergentes, sobre todo asiáticos, pero también de otras partes del mundo. Yo creo que, por tanto, lo que tenemos que hacer es construir sobre los logros, ¿no?, de estas agencias multilaterales y organizaciones multilaterales. Y, por supuesto, también contar, que no lo he mencionado, con las ONGs, ¿no? Hay también, por supuesto, otros tipos de organizaciones que están tratando de mejorar distintos aspectos de la vida de las personas en el mundo. Y estas organizaciones no gubernamentales, yo creo que también tienen un papel muy constructivo que jugar, pero también ellas se tienen que actualizar. O sea, yo creo que tenemos que aprovechar esta pandemia, no solamente las empresas, sino todos nosotros y también las organizaciones internacionales, para replantearnos cómo hacemos las cosas, para reinventarnos, para mejorar, ¿no? Porque de lo contrario, lo que vamos a tener es, como estabas apuntando, Pedro, un cada vez mayor desfase, ¿no?, entre la realidad y los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para mejorar esa realidad, para mejorar esas condiciones de vida de los ciudadanos. Claro. Mauro, en ese replanteamiento que ha llegado también con la pandemia, quizás motivado un poco por la realidad o por el miedo de que se repita, muchos países y muchas empresas han pensado en mirar hacia adentro, porque descubrieron que esto de la cadena de valor y de tener intereses en su cadena de producción en otros países que de repente, por lo que sea, cortan el suministro o se corta el suministro, aunque no hayan sido propiciados por esos países, como es por culpa de la pandemia, te dejan un poco desnudo, ¿no? Baja la marea y te ves todas las vergüenzas y eso te lleva a plantearte si no deberías de retomar algunos procesos de producción, por ejemplo, que habías externalizado o que tenías en otros países. ¿Qué te parece a ti que esto sea una consecuencia de la pandemia? ¿Será algo temporal y luego el mercado globalizado volverá otra vez por sus derroteros? ¿O puede esto traducirse de alguna manera esta pandemia en relocalizar procesos de producción, por ejemplo? Mira, yo creo que quizás conviene asegurarnos de que entendemos dos principios aquí muy importantes, ¿no?, para responder a tu pregunta. El primero es que el libre comercio a largo plazo genera beneficios para todos los que participan en él. La especialización, ¿no? El problema con el libre comercio, evidentemente, es dual, ¿no? Por un lado, que siempre hay perdedores o ganadores en el corto plazo, ¿no? Y luego, el segundo es que puede generar situaciones como la que tú estás apuntando durante la pandemia, una emergencia, ¿no?, en la cual te sientas desaprovisionado porque se rompe la cadena, ¿no? Se rompe esa cadena de suministro que por el libre comercio pues normalmente suele ser global, ¿no? Ahora, el segundo principio que quería apuntar es que las empresas son las que tienen que tomar estas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que yo observo? Bueno, lo que observo es que desde hace ya 10 años, con el aumento de la incertidumbre en el mundo, por ejemplo, que las catástrofes naturales, ¿no?, huracanes, etcétera, cada vez se verifican con mayor frecuencia y con mayor intensidad, ¿no? Por otro lado, que las fricciones comerciales, ¿no?, ya venían de antes de esta pandemia. Y luego la pandemia, claro, pues que no tenía suficientes mascarillas o no tenía suficientes equipamientos en los hospitales, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que dejar que las empresas decidan qué es lo que conviene hacer. Y como sabes, en los últimos 4 o 5 años, ya incluso antes de la pandemia, las empresas han hecho dos cosas para protegerse contra este mayor nivel de incertidumbre que se veía en la economía global, que por supuesto la pandemia ha magnificado, ¿no? Entonces, la primera decisión fue acortar sus cadenas de suministro. Es decir, en lugar de suministrarse a 5.000 o 6.000 kilómetros de distancia, traerlas más cerca de casa. Por ejemplo, en el caso de empresas europeas, pues eso ha significado traerlas de Asia hacia el este europeo o hacia el norte de África, ¿no? Por ejemplo, en algunos sectores. En Estados Unidos es traerlas de Asia a México, ¿no? Y el segundo cambio ha sido en términos de la gestión de las cadenas de suministro de las propias empresas, en el sentido de tener más inventario de todo lo que necesiten, ¿no? Fíjate que en el caso de un hospital, después de esta experiencia que hemos tenido en esta pandemia, yo creo que es de perogrullo el decir que los hospitales deberían tener más de todo lo que necesiten en el almacén, ¿verdad?, disponible, en lugar de
pretender suministrarse justo a tiempo, porque claro, ¿qué es lo que ocurre si hay una emergencia y de repente todo el mundo quiere comprar eso que se necesita o se produce una interrupción en la cadena de suministro, que es lo que ha ocurrido en esos últimos meses? Yo creo que, básicamente, fíjate, Pedro, al final, lo que yo creo que va a ocurrir es que las empresas van a empezar a tomar todo ese tipo de decisiones. Empresas no solamente del sector manufacturero, sino también de servicios, incluido los hospitales, ¿no? Que van a ser congruentes con el siguiente principio, es decir, que van a estar dispuestas a reducir un poco sus eficiencias, es decir, a absorber un mayor coste a cambio de tener mayor seguridad en el suministro, a cambio de una mayor seguridad de que cuando necesiten algún tipo de insumo, algún tipo de parte, componente, de aparato, etcétera, lo van a tener disponible. Es decir, que yo creo que las empresas van con sus propias decisiones a tomar decisiones que van a buscar un equilibrio entre lo que es la eficiencia en costes, ¿no?, extrema, por un lado, y por otro lado, la seguridad en el suministro, ¿no? El que no resulten estas empresas negativamente afectadas porque por algún motivo, que puede ser un huracán, puede ser un terremoto, puede ser el cambio climático, puede ser un conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos, lo que sea, que eso les pueda afectar negativamente. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Estos motivos que aludías ahora al final, motivos globales que pueden de nuevo alterar a lo mejor el ritmo normal de las empresas y de los mercados, a tu juicio, ¿se pueden repetir o pueden aparecer, aunque sea por primera vez, pero de una manera más frecuente o más fácil ahora mismo? Es decir, hablabas, por ejemplo, del cambio climático y de los efectos que puede trasladar a la sociedad y, por supuesto, también a las empresas, ¿no?, de forma arrastrada. ¿Es una amenaza real, a tu juicio, Mauro? Bueno, si la pregunta es sobre el cambio climático, evidentemente yo creo que es una amenaza no solamente real, sino una amenaza que puede llevarnos a situaciones en las cuales algunos de estos problemas que vivimos, por ejemplo, el problema de la desigualdad, el problema de los extremismos políticos, ¿no?, el problema de pues digamos, la distribución desigual de la riqueza, etcétera, que todavía se hagan problemas aún mayores, ¿no?, a raíz de esto. Y yo creo que la empresa, bueno, por un lado, evidentemente, hay empresas que pues se van a beneficiar del problema del cambio climático en el sentido de que van a ser empresas que vayan a proporcionar soluciones a ese cambio climático, ¿no? O sea, esto es obvio, ¿no? Pero yo creo que también la manera correcta por parte de las empresas de pensar sobre este tema es la siguiente, y es que el problema del cambio climático va a exigir acciones muy importantes por parte de gobiernos, etcétera, de la sociedad. Entonces, las empresas que logren adaptarse mejor a ese nuevo escenario en el cual vamos a luchar de una manera más potente contra el cambio climático, esas empresas que logren adaptarse con mayor facilidad, con mayor rapidez, con mayor, con mayor eficacia, son las que van a ganar al final en los mercados, van a ser más competitivas, ¿no? Es decir, una empresa, por ejemplo, ahora que comience ya a transformarse hacia una energía más renovable, más verde, etcétera, pues tendrá ese terreno ya ganado, ¿no? Cuando realmente, pues bueno, dentro de 10 años, pongamos, otras muchas empresas, algunas de ellas competidoras de ella, pues que se olvidaron de tomar esa decisión, pues, o no pudieron tomarla, pues van a tener que emplear tiempo y recursos en hacerlo. Es decir, que yo creo que la empresa lo que tiene que hacer es adaptarse, ¿no?, a estos nuevos tiempos. Y desde luego, una dimensión de adaptación muy importante es en todo lo concerniente al cambio climático. Dentro de esa adaptación, la digitalización es ya una realidad. Hablamos al principio de la conversación de la robótica y tenía también interés en que nos pusiéramos algunos ejemplos de transformación o de cambio digital que hayas percibido en el último tiempo, quizás como consecuencia de la pandemia o simplemente como tendencias y novedades en el mercado que nos pueden servir como referente, ¿no?, hacia dónde apuntar, de la robotización y del mundo digital, ¿no? Mira, el tema es la automatización, ¿no? Hasta ahora hemos visto un proceso de automatización muy intenso en el sector industrial, evidentemente. Yo creo que cada vez más lo vamos a ver también en el sector de servicios.
incluso en el comercio minorista, ¿no? Porque ahora en la era del distanciamiento social, pues bueno, hay ya muchas empresas del comercio minorista que están invirtiendo en automatización para que el cliente se sienta más cómodo a la hora de ir a la tienda. Pero vemos también, por supuesto, que la automatización tiene que ver con otro tema muy importante, y es que, claro, el factor humano en una pandemia pues te falla, ¿no? Porque no puede acudir al puesto de trabajo si es que es necesario acudir al puesto de trabajo, mientras que el robot pues está allí, ¿no? Y no es humano y por lo tanto pues no se viene afectado por este problema. Entonces, yo creo que esta pandemia introduce en fin, unos incentivos para la automatización enormes. Y sobre todo, por cierto, volviendo al tema de la cadena de suministro, sobre todo introduce muchos incentivos en esa cadena de suministro, en los almacenes, en la gestión de stocks, en todas estas cosas. Y por supuesto también, ya no es ciencia ficción pensar que el reparto de productos a domicilio, por ejemplo, que ha experimentado un auge enorme durante esta pandemia, pues en el futuro quizás se verifique a través de robots o incluso de drones, ¿verdad? O sea que yo creo que es algo que por una parte nos va a traer muchos beneficios, pero por otra, por supuesto, vamos a tener que empezar a pensar muy en serio qué es lo que hacemos con todos esos trabajadores que se van a ver desplazados por esa automatización. Sobre todo en el sector de servicios, que como sabes es un sector que es muy intensivo en mano de obra. Claro. ¿Cuál es la receta que crees que se puede aplicar a esa consecuencia, digamos, social tan preocupante, ¿no?, que pueda arrastrar pues, la automatización, ¿no? La pérdida de puestos de trabajo es siempre una de las grandes preocupaciones de los gobiernos, pero por otro lado parece imparable, ¿no? Y seguramente sería un error de tener que se pueda aprovechar la tecnología para facilitar la vida también de las personas y de las empresas. ¿Cómo se concilia esta realidad, Mauro? Mira, la automatización y la robotización es un proceso del cual no cabe el decir, bueno, yo no me apunto a eso, ¿no? Porque si tu empresa no lo hace, otra empresa competidora tuya lo va a hacer. Y si tu propio país no lo hace, otros países en el mundo lo van a hacer, ¿no? Entonces yo, fíjate, hace 5 años seguramente te hubiera respondido a esta pregunta de una manera completamente distinta. Pero hoy en día pienso que ha llegado el momento de tener un debate racional, un debate sistemático en España, en Europa, en el mundo, sobre 2 medidas que son, yo creo que muy importantes para ayudar a paliar ese problema de los trabajadores que se ven desplazados por la automatización, ¿no? Porque claro, si nos olvidamos de ellos, eso es lo que nutre la polarización política, eso es lo que crea otros muchos problemas, aparte de la miseria, ¿no?, personal o familiar de las personas afectadas. Entonces yo creo que una medida clara que vamos a tener que debatir es el poner un gravamen sobre los robots, de tal manera que los ingresos fiscales que generen se puedan emplear para recolocar, para reeducar, para reentrenar a esos trabajadores que están desplazados. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que esta idea que hasta hace bien poco parecía una idea radical, que es la del ingreso mínimo garantizado, la renta mínima garantizada, yo creo que es algo que también vamos a tener que debatir, no ya como una respuesta coyuntural a esta pandemia, sino como un mecanismo estructural en esta economía, que como sabes es una economía de consumo. Si los consumidores no tienen poder adquisitivo porque ahora son los robots los que están haciéndolo todo, evidentemente este modelo no puede funcionar. Pero fíjate que he dicho ingreso o renta mínima garantizada, pero no he mencionado la palabra universal. Yo creo que eso es un error. Yo estoy completamente opuesto a que sea una renta universal y sobre todo tiene que ser una renta o un mecanismo flexible de tal manera que no se produzcan abusos. Tampoco lo que no queremos es desincentivar, por ejemplo, que la gente trabaje, ¿no? Es decir, que hay que, por eso digo que hay que abrir un debate, hay que estudiar el tema con mucho detenimiento y diseñar un sistema que pueda funcionar, que nos dé todas las ventajas, pero que no produzca ninguno de los efectos negativos que todos conocemos pueden producirse con ese tipo de mecanismo. Claro. Uno positivo que estoy imaginando es que los robots, a no ser que los adiestres para eso, no querrán evadir impuestos, ¿no?, en el caso de que tengan que pagar sus taxes también. Estaba pensando, al principio de esta declaración decías algo muy interesante, que era la relación que hay entre bueno, pues las consecuencias de estos procesos de automatización, las pérdidas de trabajo
y los populismos o las posiciones políticas un poco extremas y que han llevado a un enfrentamiento que parece que se repite en diferentes países de todo el mundo, ¿no? Eso, de lo que hablamos de un mundo más polarizado. ¿Cómo se establece esa conexión entre esos dos mundos, Mauro? Sí, bien, como bien dices, Pedro, yo creo que estamos en una era de la polarización a muchos niveles, ¿no? Tenemos una polarización, yo creo, entre economías maduras en el mundo como Europa o Estados Unidos y mercados emergentes. Esa es una. Luego, dentro de esas economías, pues en Europa tenemos una polarización entre el norte y el sur, o entre el este y el oeste. Y luego, dentro de cada país también hay polarización, ¿no? Entre regiones más dinámicas y más ricas y regiones menos ricas. Y, por supuesto, también al nivel de votantes, ¿no? De ciudadanos, pues bueno, pues yo creo que también políticamente el centro ha quedado un poquitito despoblado. Cada vez tenemos de un signo o del otro una mayor profusión de propuestas políticas, pero mucho más radicales, más extremistas, ¿no? Entonces, evidentemente, mira, yo creo que esto es el resultado de todas estas convulsiones, todas estas transformaciones que estamos viendo. Y vuelvo otra vez al cambio tecnológico. La tecnología aumenta nuestro nivel de vida, pero no todo el mundo se beneficia del cambio tecnológico. Hay ganadores y hay perdedores, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Y lo mismo ocurre con el libre comercio. Entonces, yo creo que aquí hay solamente una posible solución, y es que seamos conscientes de que esta polarización es a largo plazo algo muy negativo, muy nocivo, y que tomemos medidas que necesariamente tienen que ser políticas, ¿no? Que no solamente tienen que adoptar los gobiernos, también las empresas, ¿no? Es decir, que yo creo que necesitamos dialogar más sobre esta polarización, esta radicalización, estos extremismos que vemos, ¿no? En el mundo, ya te digo, desde el nivel de la economía global hasta el votante, ¿no? Y, pues bueno, tratar de encontrar lugares más comunes y tratar de mover a la gente hacia el centro, ¿no? En lugar de que se sientan atraídos por los extremos. Yo creo que esa es la gran... Claro, es muy fácil para mí decirlo. El problema es ponerlo en la práctica. Y es algo que no es un esfuerzo de una semana o de un mes, ¿no? Claro. Llevamos en esta deriva polarizante quizás 20 años o 30 años. Va a costar trabajo y va a costar un poco de tiempo el volver a encontrar otro equilibrio distinto. Supongo que hace también el escenario más difícil para el cambio el que haya estas consecuencias sociales negativas, ¿no? Como la pérdida de trabajo o la falta de estabilidad laboral, social, ¿no? Y quizás por ahí van esos mensajes de recuperar un tiempo pasado que fue mejor y que choca un poco con todo lo que nos estás contando, Mauro. Bueno, francamente, Pedro, es que yo creo que esa es precisamente la mentalidad que tenemos que abandonar. O sea, no se puede dar marcha atrás al reloj. Esto es imposible. Nunca ha ocurrido en la historia. Entonces, claro, está bien que desde un punto de vista romántico estemos pensando, bueno, hombre, estaría muy bien volver a los viejos tiempos, cuando Europa no tenía competidor en el mundo. Hombre, claro, por supuesto, ¿no? Pero el caso es que esa realidad ya no existe. O sea, yo creo que lo que tenemos es que ser realistas y tenemos que saber entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Y lo que está ocurriendo es sencillamente que estas transformaciones nos están llevando a un futuro que es muy distinto del presente que tenemos. Entonces, claro, yo creo que lo más importante es que la gente no se crea a políticos o a líderes de opinión o a influencers que nos dicen que es posible volver al pasado, porque eso es siempre imposible. Y fíjate más, diría algo más, y es que si se tiene esa mentalidad, se hace mucho más difícil la adaptación. Se hace mucho más difícil el cambio ahora, ¿no? Entonces, primer paso fundamental es abandonar esa mentalidad de que podemos volver al pasado. Eso es sencillamente imposible. Una vez que asumimos que eso no puede ser y que solo cabe mirar a presente y futuro, cuéntanos, Mauro, ¿cómo crees que tienen que ser las empresas, me fijo ya en las asturianas, en aquellas que exportan, en su actitud de presente y futuro? ¿Cuáles son los valores que tienen que abrazar precisamente para que el cambio les sea propicio, ¿no? Bueno, yo francamente creo que el más importante es el de la competencia, ¿no?
Es decir, que estamos en un mundo en el cual, por mucho que nos empeñemos, la única manera en la cual puedes tener bienestar económico es siendo competitivo, ¿no? Claro, no estoy diciendo que nos tenemos que echar a la suerte de los mercados puros y duros, ¿no? Por supuesto, o sea, yo creo que el gobierno o las administraciones públicas tienen un papel que cumplir. Como te decía antes, no podemos olvidarnos de las personas que se sienten o se ven desplazadas por todas estas transformaciones. Tenemos que ayudarlas a que se adapten, etcétera. Pero yo creo que es muy importante tomar decisiones políticas, de política económica, de política social, de política educativa, en todos los ámbitos, que sean conducentes a una mayor competitividad. Esto es lo que es absolutamente importante. Porque, mira, en esta economía global tenemos países como China, como India. Pero si eso fuera todo, a lo mejor todavía podríamos decir, bueno, no nos tenemos que esforzar y tal. Pero es que tenemos Vietnam, tenemos Bangladesh, tenemos Turquía, está ahí Nigeria, está Kenia, todo el resto de África subsahariana. Son muchos millones. Y son muchos millones de personas que están tratando de educarse, de avanzar en la vida, que tienen esa aspiración de llegar a ser clase media, de disfrutar de todas las cosas que eso conlleva. Y si no nos ponemos las pilas y no tratamos de ser más competitivos, pues nos vamos a quedar detrás, ¿no? En algún momento. Ese es el tema fundamental. El tema fundamental es que no es posible bajarse de esta gran transformación, ¿no? No es posible aislarse de ella. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar decisiones, tanto en las empresas como en las administraciones públicas, y todos nosotros como ciudadanos, que siempre nos lleven a ser más competitivos. Esto es lo fundamental. Sin olvidarnos, por supuesto, como decía antes, de los que se quedan rezagados, de los que necesitan un poco de ayuda. Los que sí están en esa posición de afrontar el cambio bueno, con todas las garantías y que tienen la actitud de esfuerzo y que no le tienen miedo, digamos, a los nuevos vientos, ¿qué tipo de profesionales deberían ser? En alguna ocasión te he escuchado decir, Mauro, que ya no vamos a tener varios trabajos, sino que vamos a tener varias profesiones en nuestra vida, ¿no? Claro, a muchos de los que nos estén siguiendo ahora les entrará la duda, ¿no? La duda propia que puedo tener yo mismo cualquiera a mi edad y yo ahora volver a aprender y ahora qué hago, ¿no? Tengo que ir cambiando desde cero. ¿Cómo se puede estar preparado sin estar ansioso? Ahora, por así decirlo, Mauro. Disculpa, Mauro, te he perdido, no sé. Sí, Pedro, para mí es muy importante este tema. Y vuelvo a repetir, porque ya no vivimos por término medio 60 años, vivimos por término medio 80 y pico de años. Entonces la vida es muy larga cuando puedes vivir o cuando la gente vive por término medio 80 y pico de años. Esto lo que implica es que si además vemos que la tecnología cambia la situación, porque lo que aprendemos hoy resulta que es obsoleto, que queda anticuado o desfasado muy pronto. Entonces lo que implica es que no podemos solamente ir a la escuela o a la universidad una vez en nuestras vidas. Tenemos que ir varias veces, ¿no? Para reeducarnos, para adquirir nuevos conocimientos. Y por tanto es por lo que decía, o decías tú antes, que creo que nos adentramos a una nueva fase en la cual nuestras vidas van a discurrir por derroteros que implican varias carreras, varias ocupaciones, no solamente una, ¿no? Es decir, que vamos a ir a la escuela, por supuesto, o incluso a la universidad cuando somos jóvenes, vamos a trabajar 15 o 20 años y luego quizás tendremos que volver durante un año o un par de años a volver a adquirir nuevos conocimientos, porque vuelvo a repetir, el cambio tecnológico ha hecho obsoleto lo que sabíamos. Y por lo tanto, ahí podemos tomar la decisión de, pues, explorar otro tipo de carrera profesional, otro tipo de ocupación. Yo creo que esa es la dinámica que va a ocurrir en el mundo. Y vuelvo a repetir, es por la tecnología y por el aumento de la esperanza de vida. Y fíjate que ese modelo en el cual solamente ibas a la escuela una vez y luego trabajabas y luego te jubilabas, es un modelo que proviene de finales del siglo XIX, de hace muchísimo tiempo, cuando la gente vivía por término medio de 50 años. Entonces, claro, era un modelo que se adaptaba muy bien a esa situación, pero no a la nuestra. Desde luego es un futuro fascinante el que nos dibujas y hasta cierto punto inquietante también, ¿no? Por todas las interrogantes que nos plantea. Vamos a ir finalizando, pero antes no quería dejar pasar la oportunidad de aprovechar tu condición de asturiano
que lo decimos poco, lo tenemos que decir y además con bueno, mayúsculas, porque es un orgullo ver también la calidad de tu trabajo, la proyección que ha traído para esta tierra también, ¿no? Porque ejerces esa condición cada vez que puedes, somos conscientes de ello. Y nos alegra que además puedas aplicar todo ese conocimiento que has adquirido de alguna manera también en tu tierra, ¿no? ¿Tú qué ventajas crees que pueden tener las empresas asturianas simplemente por el hecho de estar aquí? ¿Identificas alguna clara que pueda ser valorada en ese mercado global tan competitivo? Mira, Asturias es una parte de Europa que yo creo que tiene ciertas ventajas, ¿no? Una de ellas es que tiene una población relativamente muy bien educada. Como sabes, incluso contribuimos capital humano a otras partes de España, de Europa y del mundo, ¿no? Es decir, que quizás el problema es más bien que por algún motivo no conseguimos crear suficientes proyectos empresariales, ¿no?, dentro de Asturias que puedan absorber a esa mano de obra educada, cualificada, que puede ser perfectamente competitiva en esta economía global. Yo creo que evidentemente también hay estos legados históricos, ¿no?, de quizás haber invertido demasiado, haber apostado de una manera demasiado fuerte por sectores que se sabía que iban a entrar en declive, ¿no? Me estoy refiriendo evidentemente al acero y al carbón, ¿no?, que todavía siguen, pues bueno, han transformado lo que es la economía asturiana y aunque están en vías de casi de desaparecer, ¿no?, mucho más disminuidos, pues todavía mantienen una presencia dentro de la economía. Yo creo que es muy importante transformarse hacia los servicios, pero sobre todo conectarse con el resto del mundo, ¿no? Mayor conexión, porque esta interconectividad es lo que al final te da ideas, te abre oportunidades, permite que empresas de Asia a lo mejor decidan, oye, pues vamos a colaborar con estas empresas asturianas, ¿no? Y sobre todo pensar que en Asturias, dado el tamaño de la economía, no se puede ser bueno o puntero en todos los campos, sino que hay que especializarse también, ¿no? Y bueno, pues en Asturias tenemos algunas empresas de la rama química muy importantes, de las ciencias de la salud súper importantes, ya hablando del sector de servicios, ¿verdad? De transporte, etcétera. Es decir, que hay bolsillos de excelencia dentro de Asturias, ¿no? Hay nichos en los cuales vemos empresas punteras que logran competir a nivel global. Tenemos que tener más de esas empresas. Eso yo creo que es el objetivo. El objetivo es que de alguna manera consigamos emplear los recursos humanos que tenemos en Asturias con estos tipos de iniciativas empresariales que conectan al Principado con el resto de la economía global. Muchas de esas empresas a las que aludías ahora, Mauro, han aprovechado su proyección exportadora para activar la innovación. Nos confesaban estos días en los encuentros y en las charlas se va a hablar mucho de ello, como las que han aspirado a conquistar mercados internacionales y han querido salir, fruto de esa ambición, han tenido que replantear por el aprendizaje muchos de los procesos productivos o incluso de los productos directamente que estaban realizando para adaptarlos a sus mercados, para hacerlos más competitivos. Puede ser precisamente en ese sentido la internacionalización, la exportación, un vehículo para activar y empujar la innovación dentro de nuestras empresas. Efectivamente, o sea, la competencia y el exponerse a una competencia, sobre todo a nivel global, eso es lo que te ayuda a innovar, eso es lo que te ayuda a esforzarte en el día a día, eso es lo que te introduce unos incentivos para que seas creativo, para que busques nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Pero claro, si no te expones a la competencia, si no intentas jugar en la primera liga mundial, ¿no?, para entendernos, pues claro, te quedas detrás porque la presión no es la suficiente como para que te lances a innovar, te lances a ser más creativo, etc. Yo creo que es muy importante ahí, vuelvo a repetir, abrirse a la competencia. No achicarse ante ella, sino decir, yo también puedo ser exitoso en esta economía global, déjame enfrentarme a ella, déjame buscar colaboración, déjame emplear los recursos que tengo y simplemente es, al final, es lanzarte a la piscina, ¿no? No pensártelo tanto. Bueno, ahí sí que podemos aprovechar también la condición aventurera de los asturianos, ¿no? Y valiente, yo creo. Y para ejemplo, nuestro interlocutor hoy en esta charla.
Simplemente quería preguntarte también por la parte que se ha reducido con la pandemia, que es la de los viajes comerciales, que muchos de nuestros espectadores, muchos de los encargados de la exportación en sus empresas han visto reducido o casi anulado por completo, ¿no? Y lo han sustituido por la comunicación telemática. Desde tu experiencia, casi ya personal, ¿qué crees que se gana y que se pierde con este cambio de lo físico por lo telemático? Bueno, evidentemente lo que se gana desde el punto de vista de una empresa es la posibilidad de acceder a consumidores que antes estaban fuera del alcance de la empresa, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la otra gran ventaja es el tener información en tiempo real de cómo piensa el consumidor, de qué decisiones toma. Esto es absolutamente importante, ¿no? Luego, evidentemente, también es, como decía antes, esa capacidad de innovar, ¿no? De estar expuesto. Claro, si estás en un canal digital, automáticamente estás compitiendo con empresas de todo el mundo, ¿no? Porque si tú puedes acceder, ellos también pueden acceder. Yo creo que esas son las virtudes. Hombre, yo creo que el mayor efecto negativo es posible que sea, al fin y al cabo, el que desaparezca el comercio tradicional, ¿no? Minorista en el centro de las ciudades o de los pueblos. Yo creo que hay que evitar eso. Luego, yo creo que lo mejor es que encontremos un equilibrio entre el canal digital y la tienda tradicional, de tal manera que conservemos la vitalidad de los centros de las ciudades, ¿no? Y de los barrios. Porque de lo contrario yo creo que al final redundaría en un empobrecimiento de nosotros como sociedad, ¿no? Claro. ¿Las ciudades van a seguir siendo lo que son, Mauro? ¿O van a, no sé, someterse a algún tipo de cambio después de lo que ha pasado con la pandemia? Bueno, yo creo que en Europa y en Estados Unidos va a haber cierta tendencia a que la gente viva un poco más lejos de las ciudades, sobre todo del puesto de trabajo, si se solidifica esta tendencia hacia el trabajo remoto, que yo creo que no va a terminar. Es decir, que vamos hacia modelos híbridos de trabajo remoto y trabajo presencial en la oficina o en la empresa. Luego, por tanto, sí es posible que la gente decida entonces mudarse un poco más lejos del centro de la ciudad, un poco más lejos del puesto de trabajo, gracias al trabajo remoto. Pero fíjate, no creo que esto ocurra en Asia o en África subsahariana, donde todavía el atractivo de mudarse a la gran ciudad es enorme, ¿no? Mencionabas antes los mercados precisamente de África subsahariana, que a lo mejor son esos competidores que no nos imaginábamos y que el cliché nos decía que no eran una gran competencia, ¿no? Ahora resulta que por lo que nos cuentas en cuanto a factores demográficos y en cuanto a su potencial, ¿no? Incluso porque son países avanzados en el área digital, o como puede ser Ghana, van a estar jugando esta partida. Deberíamos también pensar en esos mercados desde el punto de vista comercial, o todavía es que van a jugar un papel relevante, pero no como consumidores de lo que España o las empresas asturianas pueden ofrecer en general. Bueno, yo creo que África subsahariana, si ese es el objeto de la pregunta, es un mercado potencial enorme. Claro, va a tardar todavía 5, 10, 15 años en manifestarse como un gran mercado. Pero fíjate lo que están haciendo las empresas chinas. Están invirtiendo allí, son los mayores inversores. Y no solamente por los minerales o por el petróleo, es porque piensan que va a haber un gran mercado de clase media, lo cual yo creo que es absolutamente cierto. Quizás es un poco prematuro para la gran parte de las empresas asturianas el plantearse introducirse en África, pero yo al menos lo que haría sería aprender más sobre lo que está ocurriendo allí. Quizás una vez al año viajar allí y ver sobre el terreno lo que está ocurriendo, porque lo que está claro es que África eventualmente va a ser un gran mercado de consumo. Dejamos ya para el final la última pregunta, que no sé cómo plantearla, porque casi me remitiría al título de ese maravilloso libro que le recomendamos a todo el mundo, 2030, como la colisión de las grandes tendencias actuales remodelará el futuro de todo, ¿no? Y además eres muy determinante con ese todo, ¿no? Claro, esto me lleva a pensar si eso va a ser bueno o eso va a ser malo. Ya nos has dejado claro que va a ser inevitable. ¿Cómo lo adjetivarías tú? ¿Cómo lo calificarías ese futuro al que vamos de cabeza, Mauro? Mira, no es ni malo ni bueno, es simplemente. Entonces yo creo que aquí el error que podemos cometer es el pensar que podemos apuntarnos o no apuntarnos a ese mundo del año 2030.
Y esto no es posible. O sea, lo que tenemos que hacer es adaptarnos, porque las fuerzas que están llevándonos hacia el año 2030, fuerzas demográficas, de los mercados emergentes, de la economía global y tecnológicas, son mucho mayores que nosotros. Son mucho mayores que España, que Europa, que Asturias, ¿no? Y por lo tanto, la única respuesta que podemos adoptar es la de flexibilizarnos, de cambiar y de tratar de buscar nuestro posicionamiento dentro de ese nuevo mundo que está emergiendo. Pues así lo vamos a hacer. Desde luego son recetas para, no sé si el éxito, que supongo que la suerte interviene mucho también en ese proceso, pero sí para equiparnos de la mejor manera posible en este viaje fascinante que nos presentas, Mauro. Yo creo que hemos aprendido mucho contigo. Las empresas asturianas que desean y que ya hacen exportación seguro que aplican buena parte de todos estos consejos y esperamos volver a verte pronto por aquí, por esta tierra. Y en el 2030 podemos hablar de las proyecciones del 2040 porque nos ha quedado claro que tú también vas a ser de esos jubilados si te jubilas algún día, que tendrá 3 o 4 actividades seguro y pensar y plantearnos retos importantes seguro que está entre ellas. Así que muchísimas gracias, Mauro. No, muchas gracias a vosotros. Ha sido un honor poder tener esta conversación. Muchas gracias, Mauro. Nos queda claro que no podemos perder esta oportunidad, que no se puede desperdiciar una buena crisis y, bueno, hay que tomar el rábano por las hojas y adelante. Efectivamente. Muchas gracias, Teresa. Gracias a todos. Hasta luego a todos.